Arrancamos este enlace informativo matinal. 2 horas de lluvia en La Paz han provocado la crecida de hasta 2.8 metros del río Choqueyapu. 2 horas de lluvia en La Paz y El Alto provocaron estragos, sí, en los dos municipios. Es el caso de la sede de gobierno. La crecida de hasta 2.8 metros del río Choqueyapu fue el evento que más alarmó a la población y las autoridades, pues obligó al cierre de la avenida Costanera y las olas punzantes superaron las barreras y alcanzaron a varios vehículos. Juan Pablo Palma, secretario municipal de Gestión Integral de Riesgos, informó que la precipitación pluvial alcanzó 34 milímetros por metro cuadrado, una cantidad de agua importante, muy alta. Explicó que la lluvia cayó con mayor intensidad en la cuenca del río Choqueyapu y fue menor en el Orco Jahuira y también en Irpavi. Hubo una crecida hasta 2.8 metros en el Choqueyapu, lo que obligó al corte de la vía desde la calle 16 de Obrajes hasta Las Cholas. Además, en el amor de Dios, las aguas superaron el nivel de las pasarelas. También hubo cierre de calles en la zona de Achumani. Palma explicó que hubo incidentes en gran parte de la ciudad debido al colapso de las alcantarillas y bocas de tormenta. Se han reportado calles inundadas en la zona central, Sopocachi, Villa Fátima y la zona sur. La autoridad pidió precaución a los conductores, pues varias tapas de alcantarillado se perdieron. La lluvia intensa realmente ha sido bastante fuerte. El alcalde de La Paz, Iván Arias, aseguró que esperaban lluvias, pero no tan intensas y con granizo, lo que ha provocado ondas punzantes en el río Choqueyapu, el colapso de varios sumideros y la caída de una plataforma en la zona de Aruntaya. Los ríos fluyen, hemos tenido ondas punzantes, pero está fluyendo. Las ondas afectaron a la zona Amor de Dios, la Costanera en la 16 de Obrajes. Tuvimos que rescatar un auto que fue agarrado por las olas y la gente quedó atrapada en un Pumacatari en medio del barro. La autoridad dijo que el carril de subida de la avenida Costanera fue cerrado por precaución. Sin embargo, luego de que las aguas del río bajaron, fue nuevamente habilitado para el tránsito vehicular. La lluvia nos pilló en curva, pues no pensábamos que sería con tanta intensidad. Las bocas de tormenta colapsaron en la calle Honda y también en la avenida Arce. Estamos subsanando. En la zona Aruntaya cayó una plataforma. Eso es lo que más nos preocupa ahora, mencionó. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el CENAMI, había activado hasta el 26 de enero una alerta naranja por el riesgo de desborde del Choqueyapu y otros ríos del departamento. La advertencia se hizo a zonas paceñas como la zona sur y también el plan autopista. Similar panorama se vivió en la ciudad del Alto. Por la topografía de esta urbe, varias zonas terminaron inundadas e intransitables. Los vecinos tuvieron que usar baldes para sacar el agua de sus casas. En la zona sur, el río Choqueyapu subió su caudal, ha provocado el temor de los conductores que ascendían por la avenida Costanera. Sin embargo, a las 21 horas con 45 minutos no se reportaron casos de emergencia, producto de la intensa lluvia que cayó a horas de la noche del jueves. Inundación, aparatosas caídas, goteras en estaciones del teleférico tras las intensas lluvias, reportan los medios de comunicación, la red Unitel. La noche del jueves sorprendieron a los ciudadanos estas intensas lluvias. Al menos 3 estaciones del teleférico registraron goteras, de las cuales una quedó totalmente inundada, según los reportes de los ciudadanos. Un video difundido por el usuario Benjacho en X, antes Twitter, muestra cómo quedó la estación de la línea naranja del teleférico, llena de agua. En las imágenes se observa cómo un joven sufrió aparatosas caídas luego de que el piso quedó cubierto de agua. En otro clip se muestra el agua cayendo por las gradas, mientras que una persona está bajando por las mismas. En tanto, en las estaciones de la 16 de julio y la ciudad satélite se han registrado goteras y se usaron basureros para contener la caída de lluvia, mientras el personal de limpieza hacía labores para despejar el camino. También el Hospital Holandés de la Ciudad del Alto se inundó en algunos lugares, tuvieron que colocar bastantes recipientes, pero no fueron suficientes.
Intensa lluvia también causó inundaciones en Cochabamba, Tiquipaya y Colcapirhua. En una hora de lluvia, varias zonas de la ciudad quedaron totalmente inundadas. Una imagen llamó la atención en la avenida Circunvalación. Fue un motociclista que casi fue arrastrada por las fuertes lluvias. La mujer se aferró a su motorizado de 2 ruedas. Impresionante. Como se afectó a mucha gente, pudieron evitar la gran cantidad de agua que trataba de ingresar a los domicilios, pese al arduo trabajo. Vieron cómo se inundaba poco a poco. El negocio de mi hermana, muestran acá un reportaje de la Red 1 de Bolivia, todo quedó inundado, se arruinaron mis heladeras, televisores. Es la primera vez que ocurre esto acá. Un vecino contaba lo que había sucedido en su casa inundada, igual que le pasó a muchas otras personas que viven por el lugar. La avenida Circunvalación, después de la torrencial lluvia y granizo que inundó varias viviendas, el parqueo de uno de los 2 moteles cercanos a la avenida Centenario quedó totalmente anegado. Pidieron ayuda a las autoridades para sacar el agua con bombas. Impresionante, se ve ahí a una persona que está en medio del agua, del barro, de todo lo que había en Tiquipaya. Impresionante. El distribuidor Quintanilla quedó anegado en el sector del desnivel. Cuadrillas de obras públicas de la alcaldía tuvieron que cerrar esta zona para sacar el agua que estaba acumulada. Piden precaución a los conductores porque los trabajos continúan. Bárbara la lluvia de ayer. Impotencia y desesperación en Villa Esperanza. La intensa lluvia inundó hasta 2 metros los domicilios de los vecinos. Con mucha desesperación, vecinos de diferentes zonas de Cochabamba trataron de salvar algunas pertenencias la madrugada de este viernes, luego de la intensa lluvia que cayó la noche del jueves y que duró aproximadamente 2 horas. Las aguas llegaron a cubrir hasta 2 metros las casas, como se evidenció en la zona Villa Esperanza, en la OTB de Tiquipaya. En otras zonas del Cascajo, las ramas de los árboles, barro y piedras inundaron las calles. El muro se ha caído, no sabemos qué hacer. Mis hijos han salvado a los animalitos, contó mojada y entre lágrimas una vecina mientras trataba de salvar algunas de sus pertenencias del lodo. Una situación similar vivieron los demás lugareños de la zona, quienes se encontraban colaborando a los vecinos más afectados. En esta zona de al menos dos muros se vinieron abajo y el agua entró en todas las habitaciones de las viviendas. Sin embargo, la organización y coordinación de los vecinos logró que los resultados no fueran tan catastróficos. Mientras que un grupo trató de cubrir el canal de riego, otros se encargaron de desviar con lo que pudieron las aguas de sus viviendas hacia las calles. En la zona Taquiña, el río Langostani se desbordó y cubrió la avenida Circunvalación de agua turbia, llena de escombros, piedras y barro. Esto causó zozobra en los propietarios del lugar. La fuerza del agua fue intensa que hasta por seguridad el tránsito tuvo que parar. Siete de la mañana con 45 minutos. Estamos presentando Enlace Informativo. Convocan a 2 sesiones este viernes y la suplencia de la gobernación cruceña no figura en la agenda de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz tiene programadas 2 sesiones ordinarias para este viernes, pero en el orden del día no figura el tema de la suplencia temporal en la gobernación de Santa Cruz, la cual fue ordenada por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de una sentencia. El jueves, la noticia del día en torno al Parlamento cruceño fue la notificación de la justicia en la que conmina al presidente de esta instancia gubernamental, Zvonko Matkovic, a acatar el fallo del tribunal. Sin embargo, desde la entidad señalaron que las sesiones estaban programadas antes del mencionado pronunciamiento.
El Senado aprueba proyecto de ley que plantea eliminar las salas constitucionales en Bolivia. En medio de una sesión legislativa, la Cámara de Senadores aprobó el jueves un proyecto de ley que elimina las salas constitucionales en Bolivia y ha sido remitido a diputados para su revisión. En su momento, en el año 2018, la norma fue creada para tratar recursos de protección de derechos, amparos, acciones de libertad, acción popular, entre otros. Hemos aprobado un proyecto de ley, el 1104, por lo tanto, se ha tomado la decisión de abrogar la ley de creación de salas constitucionales, confirmó el senador del MAS, Luis Alfonso Flores. La creación de 22 salas constitucionales fueron distribuidas en las capitales y municipios de los 9 departamentos y que tienen la capacidad de resolver procesos constitucionales en temas de acciones de libertad, de amparo constitucional, de protección de libertad de cumplimiento, populares y otras previstas en la Ley 254 del Código Procesal Constitucional. Las mencionadas salas que pretenden ser eliminadas mediante un proyecto de ley están en la estructura de los tribunales departamentales de justicia y en la actualidad dependen del Tribunal Constitucional Plurinacional. Hablamos del bloqueo de carreteras. En 45 días habrá escasez de pollo, advierten los avicultores. Los bloqueos instalados en diferentes carreteras del país impiden el paso de camiones que transportan pollo a diferentes mercados del territorio nacional. Los productores de Santa Cruz señalan que las pérdidas son de $1 millón de manera diaria y los problemas se agudizan porque dentro de 45 días se registrará escasez en los mercados. Winston Ortiz, presidente de la Asociación de Avicultores de Pollos Parrilleros, Avipar, señaló que la pérdida diaria en el departamento cruceño es de $1 millón. El pollo que queda en las granjas de productividad, estos van muriendo de infarto, calor y es una gran pérdida económica. Pero el problema se agudizará ya que dentro de la cadena de productividad que termina en la venta de mercados, el pollo podría escasear en los centros de abasto en todo el país. Si no hay pollo bebé, no hay pollo terminado. Si hay pollo terminado con este tipo de inconvenientes, no sirve para llevar pollito bebé, es mejor ahogarlo en las incubadoras y esto es catastrófico. Entonces, de aquí a 45 días habrá escasez de pollo en los mercados de Bolivia, expuso Ortiz. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia pide diálogo a los políticos y reitera que sus resoluciones son vinculantes. El jueves, cuando se cumple el cuarto día de bloqueos por grupos afines a Morales, desde el Tribunal Supremo de Justicia se hizo un llamado al diálogo para la pacificación del país, además que se remarcó que las decisiones que toma esta instancia judicial que lidera son vinculantes, es decir, de cumplimiento obligatorio. Mensaje de pacificación, invocar al diálogo a los actores políticos que tienen una interpretación acorde a sus intereses, señaló Marco Ernesto Jaimes Molina, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Las palabras de Jaimes Molina se producen cuando se cumple el cuarto día de bloqueo en Bolivia por grupos que tienen como principal demanda la renuncia de los magistrados y entre otras cosas, ¿no? Además, demandan que se viabilicen las elecciones judiciales lo antes posible. El mandato constitucional de los magistrados de justicia culminaba en diciembre del 2023. Antes de que se cumpla el plazo, el Tribunal Constitucional emitió un fallo señalando que la reelección indefinida no es un derecho humano, dejando de esta manera a Evo Morales fuera de la carrera por las elecciones del 2025. Hay 260 cisternas en riesgo de quedar varadas en puntos de bloqueo, según el ministro de Hidrocarburos. Existe una amenaza en este momento de cerca a 260 cisternas que pueden quedar paradas en algún punto de bloqueo, advirtió la tarde del jueves el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, resaltando que se está cumpliendo un plan de logística para asegurar la distribución de combustibles en diferentes regiones del país. La autoridad señaló que la preocupación se centra en que estas cisternas llevan el combustible que ingresa de importación y que está destinado al abastecimiento de diferentes departamentos, agregando que actualmente los grupos radicales, evistas, están bloqueando distintas rutas, en particular las de Cochabamba.
Y también dentro de este escenario, Hidrocarburos lanza un plan logístico para garantizar el abastecimiento de combustible en el país. Pese a los persistentes bloqueos, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó este jueves que se puso en ejecución un plan logístico, el cual tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de combustible en el país. Desde las 1.054 cisternas que se encargan de la provisión de diésel y gasolina, 80 están paradas en diferentes puntos de bloqueos del trópico de Cochabamba, mientras que otras 260 corren el riesgo de quedar en similar situación. Molina informó que el trabajo de abastecimiento de combustible se realiza en coordinación con YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos en todo el país. El transporte pesado advierte con no pagar impuestos si no se levantan los bloqueos de carreteras. Los afiliados de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado no pagarán los impuestos si es que hasta este viernes no se levantan los puntos de bloqueo que atraviesa el país, advirtió el presidente de este sector, Héctor Montesinos. El dirigente expresó su preocupación por la situación que atraviesan los centenares de conductores que se encuentran parados en las carreteras sin la posibilidad de llegar a sus destinos y con pérdidas económicas cada día que pasa. Cochabamba está prácticamente aislada, concentra 15 de los 16 cierres de vías. Cochabamba está aislada. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, reportó ayer que hay 16 puntos de cierre de vías en el país, de los cuales 15 están en el departamento y uno en Oruro. Las medidas de presión continúan por quinta jornada. Sectores afines a Morales protestan desde el lunes contra la prórroga de mandatos que acabó el 31 de diciembre. En medio de este tema que preocupa a las filas evistas, el fallo del Tribunal Constitucional que anuló la reelección presidencial indefinida, que entendemos que es el mayor motivo de bloqueo. Mientras tanto, en el legislativo no hay señales de acercamiento entre los bloques del MAS que apoyan a Morales y al presidente Arce. El bloque evista tilda de burla la convocatoria de Choquehuanca. El bloque evista del Movimiento al Socialismo en la Asamblea descalificó la convocatoria de David Choquehuanca para un diálogo judicial, a la que calificó de burla. El jefe nacional de ese partido, Morales, demandó debatir una ley por tiempo y materia. El vicepresidente Choquehuanca, como presidente nato del Legislativo, citó para el lunes 29 a las 3 de la tarde a un diálogo a los presidentes de las cámaras de diputados y senadores y legisladores de las tres fuerzas políticas de Comunidad Ciudadana, creemos, para hallar una salida a los comicios judiciales. Y suman los pedidos para incluir a Morales en la investigación penal por los hechos del año 2019. Campesinos piden que el expresidente Morales sea investigado por los hechos luctuosos del año 2019 y los mismos dirigentes del MAS piden al ministro de Justicia, Iván Lima, activar la ampliación del proceso penal en el Ministerio Público que impulsa los casos Golpe 1 y Golpe 2. Javier Mundo Corres, secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos Tomás Catari de Potosí, señaló en Sucre que Morales debería ser detenido y conducido a la cárcel, donde se encuentran Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho, procesados por las muertes del año 2019. Evo Morales tiene que ser apresado y acompañar a Camacho y a Yanine Áñez y otros ciudadanos acusados de corrupción, manifestó el dirigente que respalda al presidente Luis Arce. El dirigente recomendó al expresidente presentarse voluntariamente a declarar en la Fiscalía para que diga su versión. Evo Morales es el autor intelectual y material de los hechos del año 2019 y de lo que ocurre ahora. Esperemos que haya responsabilidades, remarcó. El ex senador del MAS, Omar Aguilar, también es partidario de que Morales sea incluido en la investigación penal de los casos Golpe 1 y Golpe 2. Son las 7 de la mañana con 56 minutos. El panorama internacional. Lo más relevante. Las noticias que dan vuelta al mundo. Lo más relevante. Soldados israelíes dispararon contra palestinos que esperaban ayuda en Gaza, dicen funcionarios.
Soldados israelíes dispararon contra una multitud de palestinos que se había reunido para recibir ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza el jueves y mataron a por lo menos 20 personas e hirieron a decenas más, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza y varios testigos. La Corte de la ONU anunciará su fallo preliminar en el caso de genocidio contra Israel. Israel sabrá hoy viernes si el máximo tribunal de Naciones Unidas le otorga parar su ofensiva militar en la Franja de Gaza en un fallo preliminar, mientras estudia el caso presentado por Sudáfrica en el que se acusa al país de genocidio. Rusia amplía la detención preventiva del reportero de WSJ acusado de espionaje hasta el mes de marzo. El Tribunal de Moscú prorrogó hasta finales de marzo la detención preventiva del reportero del Wall Street Journal, Evan Greskovich, por cargos de espionaje, reportaron las agencias noticiosas rusas hoy viernes. La ONU, ataques en el Mar Rojo, guerra en Ucrania y sequía en Panamá alteran el comercio global. Los ataques en el Mar Rojo, la guerra en Ucrania y el bajo nivel de agua en el Canal de Panamá perturban el comercio mundial, advirtió la Agencia de Comercio de Naciones Unidas. Jan Hoffman, experto en comercio en la Conferencia de Naciones Unidas, apuntó que los costos del transporte por el mar ya se han disparado y los de energía y los alimentos también se están viendo afectados, los que lleva el riesgo a una inflación. La violencia de las pandillas alcanza niveles sin precedentes en Haití, según una enviada de la ONU. Un incremento sin precedentes de la violencia de las pandillas está asolando Haití. Desde el número de víctimas mortales, heridos y secuestrados se ha duplicado con creces el año pasado, informó la enviada especial de la ONU para la nación caribeña. Ante la escasez de camas y bajas temperaturas, migrantes colocan campamentos frente a un albergue en Nueva York. En una noche cualquiera, aproximadamente 3.000 migrantes duermen en catres alineados dentro de enormes carpas con calefacción en una pequeña isla que ofrece asombrosas vistas de los rascacielos de Manhattan. Pero mientras Nueva York batalla para dar alojamiento a un creciente número de migrantes que han llegado al estado desde la frontera sur de Estados Unidos, simplemente no hay espacio suficiente en el enorme complejo de la isla Randall, que actualmente es el albergue más grande de la ciudad para solicitantes de asilo.